Ya tenemos varias filtraciones sobre el evento completo de Apple de septiembre, el evento probablemente más importante, y dentro de los rumores tenemos novedades sobre toda la línea de productos y algunos productos sorpresa. 10 rumores y filtraciones de los cuales 3 tal vez no los has visto en otro lado, por lo tanto no te pierdas este episodio en tu canal preferido del universo Apple en habla hispana, La Manzana Mordida. Comencemos. Y antes que nada, un pequeño aviso legal. Vamos a utilizar potencial en todos los rumores y filtraciones porque no queremos problemas. Comenzando por la fecha. Evidentemente siempre, todos los eventos en septiembre sucedieron entre la primera y segunda semana. Posiblemente muchas personas creen que podría ser el 5, sin embargo, más fuerte es el rumor que sería en la semana del 11 al 15, con una fuertísima tendencia a que sea el 13 de septiembre. Por lo tanto, marcalo en tu agenda porque en La Manzana Mordida vamos a estar haciendo un vivo y siguiéndolo como siempre para acompañarte con las reacciones de cada uno de los productos. El evento es el más importante porque impacta incluso directamente en la economía y en la evaluación de Apple, dependiendo de lo que presenten y del furor que pueda generar en base a las expectativas de ventas, hace que suban o bajen incluso las acciones, la evaluación de mercado que ahora en este momento está en 3 trillones siendo la empresa más valiosa. Por lo tanto, sí, es un evento fundamental para Apple. Filtración número 2, rumor confirmado, habría un iPad. Sería al principio, comenzaría con un lanzamiento, potencialmente la 6ª versión del iPad Air. Lleva un tiempo sin actualizarse y sería esencialmente con un diseño continuista, probablemente cambie la posición de la cámara, ha sido un éxito ponerla en vez de en el lateral, en la parte central, que, ha traído tanto éxito, cambiarían y por eso se vuelve un producto realmente interesante este iPad Air. Cambiarían del M1 al M2, lo cual en combinación con un Wi-Fi extendido a 6E y un mejor Bluetooth se convierte en uno de los productos más atractivos para los que lo necesitan dentro de esa posibilidad. Algún rumor tal vez de baja frecuencia y con un índice que yo no considero que pueda suceder, una nueva presentación de Mini actualizada también. Ya lo veremos si se da, algún detalle de posiblemente nuevos colores que luego lo vamos a analizar con otros productos. Esto es obvio, no es un rumor. El número 3 habla de las actualizaciones y lanzamientos en versiones públicas, finales y definitivas de su línea de software. Tenemos macOS Sonoma, iOS y iPadOS en versión 17, watchOS 10, que venimos probando las betas tanto públicas como para desarrolladores y que finalmente salgan. Pero tenés que tener en cuenta algo. Toda la información, al igual que algunas indicaciones que ahora te voy a contar en otro de los rumores, demuestran que no todo lo que se presentó en el evento de desarrolladores es la totalidad de las novedades, porque es evidente que hardware nuevo traerá algunas funciones nuevas de software. Recordá que oportunamente el Always On, es decir, la pantalla siempre encendida, no se mostró con el lanzamiento de iOS, pero cuando salió el iPhone 14 sí se incluyó. Así que ya veremos algunas de esas funciones que son sorpresa. Algunas están filtradas en este video. Para pasar a la número 4, hablamos del Watch. El Apple Watch que, si bien tuvo una actualización de software que ya lo vuelve una experiencia nueva, la versión del Series 9 existen 2 líneas de rumores, te las cuento. Por un lado dicen que cambiará el diseño para adaptarse más a la línea que trae ahora el Watch Ultra, es decir, bordes un poco más planos y un diseño un poco más moderno acorde al resto de la línea de productos de Apple. Sin embargo, en otra tendencia de rumores hablan de mantener un diseño un poco continuista para que no compita con los Watch Ultra. A ver, esto tendría un requerimiento que sí o sí es necesario y que a esta altura ya me parece que Apple es momento de hacerlo. Recuerden que desde el Series 6 el silicon que estamos utilizando, a pesar de que le van cambiando el nombre, es exactamente el mismo, el S6. Por lo tanto, en la serie 9 se esperaría que se presente un S9 con, una mejora en la conectividad, con una mejora obviamente subsecuente en el rendimiento y en la batería. Tendríamos tecnología de 5 nanómetros, que venimos muy por detrás en la serie de los relojes. Esto es importantísimo porque no solo mejorará la eficiencia, el poder, la capacidad de procesamiento, sino que además posiblemente también el rendimiento de la batería, que en mi personal opinión es una de las grandes asignaturas pendientes del Watch, de todos los Watch. Tiene que durar más la batería, no puede ser que
nos alcance a duras penas para un día, o como en mi caso que lo uso muchísimo, lo tengo que cargar a la noche antes de irme a dormir porque ya me avisa que me queda poca batería. Así que me parece que ese rendimiento y una mejor relación de batería son fundamentales. Se habla también de un nuevo lanzamiento del Watch Ultra, una serie 2. A ver, dentro de las posibilidades esperamos que también actualicen al S9, el Silicon. Se habla de un color titanio oscuro que sería muy elegante y mantener el diseño que venimos viendo. Uno de los rumores indica algo que me parece bastante interesante para los que tenemos muñeca muy chica y que los relojes nos quedan muy grandes en el caso del Ultra, es que vendría una versión apenitas 2 milímetros más pequeña, que con la curva sería más confortable para muchas muñecas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que varias de las indicaciones, encuestas que se han hecho en muchos lugares indican que la gente quiere una versión que puedan comprar. Esto no supondría una variación en la batería porque también al ser menor el panel consumiría menos. Bueno, ya lo veremos si se produce. Tener dos líneas de Watch Ultra sería positivo en su serie 2. También se habla un rumor muy fuerte de que incorporarían el SOS para conectividad satelital de emergencia en el Watch Ultra para los que salen a hacer trekking sin llevar su teléfono. Y en esas condiciones la llamada de emergencia sería muy buena. Esos son los rumores del Watch y del Watch Ultra. A ver, te conté, este rumor es casi exclusivo. Habla de que llegarían actualizaciones de software que permiten gestos con respuestas ápticas para todos, no solamente para los que activan la accesibilidad. Por ejemplo, tocando 2 veces el índice con el pulgar, atenderías el teléfono, o podrías, a mí siempre me pareció que era genial, estás entrenando, estás caminando o estás disfrutando una canción que tenés directamente en tu watch o que tenés en tu móvil y estás oyendo, que podrás hacer algún gesto para cambiar a la que sigue, el próximo track, o directamente atender el teléfono. Sería muy bueno evitar mover, tocar, directamente atendés, tenés tus AirPods o cualquier sistema de sonido y bueno, atendés o llamás a Siri con algún gesto que no requiera que toda la interfaz utilice esos gestos, solo 2 o 3 acciones. Así que me parece muy positivo. Pasando a los rumores número 6, que son la línea de los iPhone 15. Comenzando por uno que queda descartado. Se hablaba muy fuerte de un iPhone Ultra, una serie muy poderosa que incluso hasta dentro de los rumores hablaban de que migraría de la serie de Silicon A la serie M. Específicamente en esa unidad, pero no llegaría en 2023, posiblemente en 2024, siendo que el lanzamiento de 2023 tiene la línea clásica de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. A ver, buenas y malas noticias. Seguiríamos con esa tendencia por la cual el iPhone 15 y 15 Plus traerían el Silicon del 14 Pro Max, es decir, el A16. Y el A17 quedaría exclusivamente para el 15 Pro y el 15 Pro Max, que posiblemente ya tendría tecnología de 3 nanómetros de densidad, en combinación con 2 o 3 variables que son importantes, como por ejemplo una mayor batería y esa mejor eficiencia, en combinación con por ejemplo 8 GB de RAM, que haría que en vez de usar tanto el NAND flash, es decir, el almacenamiento interno, al utilizar más RAM, podríamos ahorrar más batería. Si representa una mejora en la autonomía de la unidad sería genial. Esas 3 variables se asocian a un posible aro en el cuerpo de la serie 15 Pro y 15 Pro Max de titanio, lo cual al sumarlo con la parte de atrás que sería esmerilado en una terminación muy elegante, esfumada, que mira, si vos le ponés titanio, evitas el acero inoxidable, que es un imán de huellas, y la parte de atrás de vidrio la haces esfumada en toda la línea, vas a tener un producto mucho más elegante, más liviano, pero sí es esperable que aumente su valor. Las variaciones de los rumores hablan de $50 al principio de la gama hasta casi $200 en el tope de gama. Luego hay que sumar los distintos almacenamientos. Por lo tanto, es esperable y estos rumores así lo avalarían. Con respecto a la terminal, al conexionado, sí, se habla de USB del tipo C para toda la línea, con buenas y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Mejor velocidad. Las malas podrían ser de que, espero que no haga lo mismo que hizo con el iPad, de que si bien el cable y la terminal son USB del tipo C, la tasa de transferencia y la velocidad son USB 2.0 igual que el Lightning. En materia de
esta protección que saldría con respecto al uso de cables Made for iPhone, MFI, que obligarían a que todo cable esté certificado para obtener la mayor tasa de velocidad en la transferencia y mejor rendimiento en la carga, para cargar más veloz, para tener cargas más eficientes. Bueno, espero que no sea, porque ese rumor sería: sí, Unión Europea, cumplimos tus regulaciones, no nos interesaron los usuarios. En contrapartida, se habla que el 15 Pro y el 15 Pro Max tendrían incluso Thunderbolt, con tasas de transferencia muy buenas. Es una gran noticia, sin embargo yo en lo personal no me puedo alegrar porque considero que llega unos 5 años tarde y lo vengo reclamando. Por lo tanto, si ahora la festejo, siento que no sería honesto a todas las veces que lo critiqué. El 15 y el 15 Plus incorporarían, hablando ahora específicamente de los paneles, la isla dinámica. A ver, ¿cuál sería entonces la novedad para el 15 Pro y el 15 Pro Max? Una mejor relación del panel en características de los bordes, lo que se llaman bezels. ¿Viste ese arito negro que actualmente tiene 2.2 milímetros? Pasaría a 1.5 milímetros, siendo posiblemente el menor del mercado de toda la industria, y eso generaría una relación entre la pantalla y la superficie ocupada muy buena. De ser así, es una gran noticia. Tal vez muchas personas no lo noten, pero haría ese diseño todo pantalla o lo más cerca a todo pantalla que se puede con esta tecnología. En combinación con el nuevo Silicon, un Wi-Fi 6, mejor Bluetooth, mejores tasas de transferencia y 8 GB de RAM, sería un buen upgrade. Pero el upgrade se pone muy interesante en materia de cámaras. Comencemos por la línea 15 y 15 Plus. Incorporarían un sensor de 48 megapíxeles, sin embargo no sería tan grande como el 14 Pro Max, pero eso es muy bueno. Espero que también les permita ese 2X que tenemos el truco los usuarios del 14 Pro Max. Bueno, con respecto al 15 Pro y 15 Pro Max, se habla de un zoom periscopio con lentes eficientes que tendrían una muy buena apertura y una aproximación realmente grande. Hasta algunos rumores hablan de 10x de zoom. A ver, también voy a ser honesto, lo tienen casi todos los móviles de esta gama y de estos valores. Por lo tanto, a ver, como usuario de iPhone, que llevo iPhone, me voy a poner muy feliz porque quiero tener zoom periscopio. Espero que agreguen algunas funciones optimizadas en software por las cuales pueda yo configurar la velocidad de ese zoom. Actualmente entre 1x y 2x es muy veloz. Si se pudiera configurar y yo al tocarlo lo tuviera, sería genial. ¿Y por qué hablo de al tocarlo? Porque el rumor más fuerte, que ya está confirmado, habla de que tendríamos un botón de acción eliminando el switch que actualmente se usa para silenciar o para fijar la rotación, a funciones igual que en el Watch Ultra que serían configurables. La lista es muy interesante, incluye seleccionar atajos, grabar memos de voz, utilizarlo para distintas funciones que serían configurables. Esperamos que tenga acciones que además te permitan un clic, 2 clics o hasta 3 clics o mantenerlo presionado. Pero pensá que estás grabando y pudieras configurar el zoom y lo tocas y que tarde, qué sé yo, 5 segundos y estás en un lugar y lo tocas y va acercándose. Sería una función muy buena que hace que la cámara del iPhone ya se comporte como una cámara bastante sólida y robusta profesional. Pero si les interesa, tenemos un montón de rumores también en el canal, por lo tanto les recomiendo que se suscriban y que se mantengan informados. Vamos a continuar con el rumor número 9, que habla de una actualización posible de los AirPods. Llevamos 2 años desde el lanzamiento de los AirPods 3. Bueno, la línea necesita, si salimos del Lightning, necesita también un cambio en el puerto. Así que por un lado ese sería posible. Los AirPods 3 compitieron un poco económicamente con los AirPods Pro. Por lo tanto, muchas personas hablan de que tal vez presenten una versión Lite en $99. Y hay un rumor que es interesante por el tiempo del lanzamiento, que hablarían de unos Max, unos AirPods Max de segunda generación, que soportarían Hi-Fi audio. Me parece muy bueno si ya tuvieran conexionados de mejor calidad, una variación en el diseño que permita que puedan presentarse a distintos mercados con distintos requerimientos específicos. Me parece que sería muy bueno, sería un gran momento para lanzarlo, teniendo en cuenta que este año hemos recuperado los HomePods. Así que, bueno, en materia de música va por una muy buena línea. Y para terminar, el rumor número 10, que a mí me sorprende, TV Plus ha crecido mucho.
pero las curvas demuestran que ha crecido mucho más desde que Messi firmó con la MLS, no solamente por la suscripción del pack de fútbol, sino también por usuarios que no tenían el servicio de TV Plus, incluso por la cantidad de activaciones en unidades Android. Lo interesante también es que el servicio ha crecido muchísimo con las brillantes series y las actualizaciones de temporada. Por lo tanto, también podemos esperar un relanzamiento de todas las nuevas temporadas, al igual que anuncios de nuevas series. Es un gran momento en el cual posiblemente combinen informando cómo TV Plus se adaptará eventualmente a las Vision Pro. Así que un gran evento que vamos a cubrir en La Manzana Mordida. Espero que estés conectado con nuestro canal. Ya saben, si les gustó pueden considerar darnos un me gusta, suscribirse, activar esa campanita y esto es muy importante, considerar ser parte de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus, que tenemos sorteos increíbles, en este caso 2 productos. Como te decía, un Apple TV 4K, el último, el mejor, el que tiene conexionado cableado, la última generación para que lo disfrutes, y un Watch SE. Ambos sorteos este mes, al igual que un montón de cursos, un podcast exclusivo, bueno, una web, una comunidad en Telegram. No te lo pierdas, sorteos y muchos beneficios, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.